Bienvenidos de nuevo a su espacio predilecto, el lugar donde desentrañamos los entresijos más jugosos del mundo del espectáculo. Y agárrense fuerte porque hoy tenemos un auténtico tsunami de revelaciones que va a sacudir los cimientos de Hollywood, o mejor dicho, de Estambul, que a estas alturas prácticamente es lo mismo. Hoy nos sumergiremos de lleno en el epicentro de una de las parejas más veneradas, idolatizadas y shippeadas de la galaxia de las telenovelas turcas, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, esos dos mismos. ¿Recordáis el delirio colectivo que se apoderó de todos cuando protagonizaron Erkencikus, pájaro soñador? Esa química que traspasaba la pantalla, los persistentes rumores de un romance que florecía fuera de ella, esa ferviente esperanza de que ese amor se materializara en la vida real. Pues bien, hoy nos adentraremos en un laberinto de misterios que ha atormentado a los fans durante años. ¿Qué sucedió realmente entre Can y Demet? ¿Por qué esa historia de amor aparentemente perfecta no tuvo el final de cuento de hadas que todos anhelábamos? Y lo que es aún más crucial, ¿quién, o qué, dinamitó la posibilidad de una boda que habría paralizado el mundo? Preparaos porque lo que está a punto de desvelarse es una auténtica montaña rusa de emociones, un torbellino de especulaciones, verdades a medias, rumores incendiarios y, por supuesto, algunos nombres inesperados que quizás ni siquiera os hayáis planteado. Vamos a diseccionar cada rumor, a analizar los testimonios de fuentes cercanas, o supuestas fuentes cercanas, a escrutar los análisis de expertos en lenguaje corporal y, por qué no, hasta a consultar las predicciones de los astros. Porque cuando se trata de Can Yaman y Demet Özdemir, el todo vale es la norma. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este abismo de información, os pedimos un pequeño favor. Si sois tan fanáticos de las telenovelas turcas como nosotros, si os deleitáis con el salseo y los dramas amorosos, y si queréis estar al día de todas las novedades del universo del espectáculo, suscribíos a nuestro canal. Os garantizamos que no os arrepentiréis, porque aquí siempre os servimos lo más jugoso, lo más impactante y lo más entretenido. Además, al suscribiros, activad la campanita para que YouTube os notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo. Así no os perderéis ni un solo detalle. Y ahora sí, vamos al meollo de la cuestión. La pregunta que resuena en el aire, ¿por qué Can y Demet no acabaron juntos? A ver, respirad hondo porque aquí hay un entramado complejo que desenredar. Lo primero que debemos entender es que la relación entre Can y Demet, al menos en la esfera pública, siempre estuvo envuelta en un halo de misterio. Jamás confirmaron ni negaron rotundamente la existencia de un romance. Sin embargo, esas miradas cómplices que lo decían todo, esas sonrisas tímidas que revelaban la conexión, esos gestos cariñosos que hablaban por sí solos. Todo gritaba amor a los cuatro vientos. Y por supuesto, los fans se volvieron locos. Crearon legiones de clubs de fans, organizaron maratones interminables de la serie, analizaron cada interacción entre ellos en las redes sociales. Una verdadera epidemia de Candem. Pero, ¿era todo una elaborada estrategia de marketing? ¿O existía realmente un sentimiento genuino entre ellos? Aquí es donde las teorías conspirativas empiezan a tomar forma. Algunos aseguran con vehemencia que la relación fue un mero montaje orquestado por los productores de Erkencikus para generar más expectación y disparar los índices de audiencia. Otros, en cambio, defienden a capa y espada que Can y Demet estaban perdidamente enamorados, pero que la implacable presión mediática y sus agendas laborales imposibilitaron la construcción de una relación a largo plazo. Una relación de cuento que se vio truncada por la realidad. Y luego, claro, están aquellos que apuntan a una tercera persona, o mejor dicho, a varias. Porque a lo largo de los años, tanto a Can como a Demet se les han atribuido romances con otras personas, algunos confirmados y otros que no son más que meros rumores. Pero, ¿podrían estas supuestas infidelidades haber sido el detonante de la ruptura? ¿O eran simplemente cortinas de humo para desviar la atención de la verdadera razón, que se escondía detrás de una fachada de profesionalismo y amistad? Uno de los nombres que más ha resonado en relación con Can Yaman es el de Francesca Chillemi, la talentosa actriz italiana con la que compartió protagonismo en la serie Viola come il mare. La química entre ellos era palpable, y los rumores de un romance no tardaron en encenderse. Algunos incluso se atrevieron a afirmar que Francesca fue la culpable de que Can se distanciara de Demet, una sombra que se interpuso entre dos corazones. Sin embargo, ninguno de los dos ha confirmado ni negado jamás estas especulaciones, dejando que la duda siga flotando en el aire. Por otro lado, a Demet Özdemir también se le han atribuido varias
Relaciones sentimentales. Antes de contraer matrimonio con Oath Hancock, de cuyo divorcio hablaremos más adelante, se la vinculó con varios actores y empresarios. Algunos incluso llegaron a especular con un posible romance con su compañero de reparto en Dodu Uneb Kaderindir, el carismático Ibrahim Zelikkol. Pero al igual que en el caso de Khan, Demet siempre ha mantenido una postura muy discreta con respecto a su vida personal, evitando confirmar o desmentir estos rumores que la perseguían. Pero volvamos al eje central de nuestro debate: ¿quién o qué destruyó la posibilidad de una boda entre Khan y Demet? A ver, aquí es donde la trama se vuelve realmente intrigante. Porque, más allá de los posibles romances con terceras personas, existen otros factores que podrían haber contribuido a la ruptura, factores que no siempre son visibles a simple vista. Uno de ellos, sin duda, es la asfixiante presión mediática. Como mencionábamos anteriormente, la relación entre Khan y Demet fue objeto de un escrutinio constante por parte de los medios de comunicación y los fans. Cada gesto, cada mirada, cada comentario era analizado hasta el más mínimo detalle. Y por supuesto, vivir bajo esa lupa implacable puede ser extremadamente desgastante y afectar negativamente a cualquier relación, incluso a la más sólida. Otro factor de gran importancia es la diferencia de caracteres. Khan Yaman es conocido por su personalidad extrovertida, impulsiva y, en ocasiones, incluso polémica. Demet Özdemir, por su parte, se caracteriza por ser más reservada, discreta y conciliadora. Y si bien es cierto que los polos opuestos se atraen, también es cierto que pueden chocar con fuerza. Es posible que estas diferencias de personalidad hayan representado un obstáculo insalvable para que la relación prosperara, creando fricciones y desencuentros. Además, no podemos obviar la cuestión de las agendas laborales. Tanto Khan como Demet son dos de los actores más exitosos y solicitados de Turquía. Sus agendas están repletas de proyectos y compromisos profesionales. Y por supuesto, conciliar una vida amorosa con una carrera tan exigente puede ser una tarea titánica. Es posible que la falta de tiempo y la distancia hayan contribuido a que la relación se enfriara gradualmente, hasta llegar a un punto de no retorno. Pero atención, que la cosa no termina aquí. Porque hay un rumor que ha estado circulando durante mucho tiempo y que apunta a un factor aún más oscuro y turbio: la manipulación de las agencias de representación. Sí, lo habéis oído bien. Algunos aseguran que las agencias de Khan y Demet, conscientes del enorme impacto mediático que generaba su relación, la utilizaron como una mera herramienta de marketing para promocionar sus respectivas carreras. Y que cuando la relación dejó de ser rentable en términos de imagen y publicidad, simplemente la dieron por terminada, sin importar los sentimientos de los involucrados. Esta teoría puede sonar un tanto descabellada, lo sé. Pero en el mundo del espectáculo, donde la imagen lo es todo, nada es imposible. Y no sería la primera vez que se utiliza una relación sentimental como una estrategia publicitaria más. De hecho, existen numerosos ejemplos de parejas famosas que han fingido un romance para aumentar su popularidad y catapultar sus carreras al estrellato. Pero bueno, dejando a un lado las teorías conspirativas, lo cierto es que nunca sabremos con certeza qué fue lo que realmente sucedió entre Khan y Demet. Solo ellos dos conocen la verdad detrás de las cámaras. Y quizás algún día decidan compartirla con el mundo. O quizás no. Quizás prefieran mantener ese capítulo de sus vidas en la más estricta intimidad. Lo que sí sabemos con certeza es que ambos han seguido adelante con sus vidas. Khan Yaman ha continuado cosechando éxitos en Italia y en otros países, protagonizando varias series y películas que han cautivado al público. Demet Özdemir, por su parte, contrajo matrimonio con el cantante Oath Hancock en marzo de 2022. Una boda fastuosa con una lista de invitados de lujo y una cobertura mediática impresionante. Parecía que Demet había encontrado la felicidad que tanto anhelaba. Pero, oh sorpresa, la felicidad fue efímera. Apenas 8 meses después de la boda, Demet y Oğuzhan anunciaron su divorcio. Un divorcio que, según los rumores, fue bastante tormentoso y estuvo cargado de reproches y acusaciones. ¿Qué sucedió entre ellos? ¿Por qué el amor se desvaneció tan rápidamente? Esa es otra historia que quizás contemos en otro vídeo, un drama aparte dentro de este gran culebrón. Lo que nos concierne ahora es que, tras su divorcio, Demet volvió a ser relacionada con Khan Yaman. Algunos fans incluso se atrevieron a soñar con una posible reconciliación, una segunda oportunidad para el amor. Pero, de momento, no hay nada confirmado.
Ambos continúan transitando sus caminos por separado, enfocados en sus proyectos profesionales y personales. Y ahora, después de este exhaustivo recorrido por el intrincado mundo del corazón turco, ha llegado el momento de extraer algunas conclusiones. ¿Quién destruyó la posibilidad de una boda entre Can y Demet? La respuesta, como habréis podido comprobar, no es sencilla ni unidimensional. No hay un único culpable al que señalar con el dedo. Probablemente fue una combinación de factores: la omnipresente presión mediática, la disparidad de caracteres, las exigentes agendas laborales, los posibles romances con terceras personas y quizás incluso, la manipulación de las agencias de representación. Un cóctel explosivo que acabó dinamitando una relación que prometía ser eterna. Lo importante es que Can y Demet han sabido sobreponerse a la adversidad y han continuado cosechando éxitos en sus respectivas carreras profesionales. Y aunque su relación no haya tenido el final feliz que muchos fans esperaban, siempre nos quedará el recuerdo imborrable de Erkencikus y la magia que crearon juntos en la pantalla, una magia que sigue viva en nuestros corazones. Y bien, amantes del chisme, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que hayáis disfrutado de este apasionante viaje por el universo del corazón turco. Antes de despedirnos, queremos agradeceros de todo corazón por haber dedicado vuestro tiempo a ver este vídeo hasta el final. Vuestro apoyo significa mucho para nosotros. Y también queremos animaros a que nos dejéis vuestros comentarios aquí abajo. ¿Qué opináis de todo esto? ¿Creéis que Can y Demet estaban realmente enamorados? ¿Quién creéis que fue el principal responsable de la ruptura? Queremos conocer vuestras opiniones. Y por último, pero no menos importante, no olvidéis darle un merecido like a este vídeo si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos y familiares para que también se enteren de este jugoso chisme, y suscribiros a nuestro canal si aún no lo habéis hecho. Recordad que al suscribiros, activad la campanita para que YouTube os avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, cotillas.